me voy a quedar charlando con el general acá. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas? ¿Lo tuteo o no lo tuteo? Tuteame. Lo tuteo, te tuteo. Escúchame, he demorado mucho, pero dije que con el primer programa que iba a ir Gracias, Martín. era mío. Te venimos invitando hace tiempo, sabes el respeto que... Te veo siempre. Ahí tenés agua si querés, es Sí, tuya, podés abrirla. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venís tanto tiempo que no te veo? ¿Cómo te trató este tiempo de pandemia? Como a todos. Pero desde que empezó la pandemia suspendí natación. Claro, vos nadabas, ¿no? Nadabas permanentemente. ¿Qué edad tenés, Martín? seguía ¿Te puedo preguntar tu edad? ¿La decís tu edad? 69 cumplidos. 69 años. 69 cumplidos en una punta de año. 87 tengo. Sí, tengo 87. Quisiera tener menos, pero no. 1934. 87 años tenés, Martín. ¿Y seguís haciendo, o sea, venías haciendo deporte habitualmente? Sí, ahora camino, porque no quiero ir hasta gimnasia de grima, sobre todo por el vestuario, el inconveniente de esta pandemia, ¿no? Claro, claro. Pero que camino una hora todos los días. Estaba pensando, con vos se pueden hablar un montón de cuestiones, pero sacaba la cuenta y vos debés haber vivido como militar al menos de los golpes de Estado adentro de la fuerza, no menos de 4. Porque vos en el 55 tenés que haber sido cadete. De los 6 golpes de Estado del siglo XX, no participé, obviamente no estaba. En el del 30 no había nacido. Y en el del 43 tenía 7 años. Sí, en 1955, el golpe de Estado de Perón, yo era cadete de 4º año. En 1952 ingreso al colegio militar y hubo 2 acontecimientos, mejor dicho, un acontecimiento importante. Fue el primer desfile, en un 4 de junio, cuando Perón reasume su presidencia. Chicos, dejen así, tranqui, Mito, si no, así me meto acá en la nota, si no es mucho ahí atrás, mucho despiole. Gracias, mi querido. Me decías, y luego, sí. Tuve que hacer 2 guardias en el velatorio de Eva Perón, era cadete de primer año yo. En el sepelio, luego en la Avenida de Mayo, porque la última a ella la velan en el Consejo Deliberante de entonces, creo que es legislatura ahora. Escúchame, y entonces... y la última noche la velan en el Congreso, por eso el cortejo sale por la Plaza de Mayo. Pero en 1955 yo estaba en retiro, no sé por qué había salido, regresaba al Palomar. Siempre digo, en un libro puse, era un día gris plomizo, no llovía. Cuando subo al tren, yo escucho que alguien dice, ¡qué truenos! Llego al Palomar, después de 40, 45 minutos, entro al colegio, y un cadete que estaba en el arco de entrar al colegio dice, mi cadete, se enteró, están bombardeando la ciudad de Buenos Aires. Esa madrugada la batería de artillería vino hasta la costanera sur y vi una ciudad bombardeada. Después, en el derrocamiento de un gran presidente que yo admiré, que fue Arturo Frondizi, otro gentilhombre que fue el doctor Ilia, yo ahí era teniente, y después vino el 4º golpe de Estado que yo viví en la segunda mitad del siglo XX, que preferiría ni acordarme de Ahora, eso. contame, quería preguntarte, Martín, ¿cómo fue tu manejo con el tema de las órdenes? Porque alguna vez te he escuchado decir que para vos las órdenes no son ciegas, que las órdenes hasta las podés, no es que hasta, una orden es una orden siempre y cuando sea una orden cumplible y no moralmente o éticamente contraria. Eso viene, algunos lo atribuyen hasta las ordenanzas de Carlos III, Borbones en España. En extrema síntesis, yo doy mi opinión. A veces escucho con mucha frecuencia o veo en televisión que hay distintos panelistas, no me refiero a los que están acá, que dicen, o viene alguien y dice, porque la verdad tal cosa, la verdad tal cosa. No, la única verdad la tiene Dios. Recordamos que el Evangelio de San Juan, creo, cuando Cristo está frente a Pilato, Pilato le pregunta, ¿qué has venido? Y Cristo le dice,
he venido a dar testimonio de la verdad. Mm. Y Pilato lo habrá mirado y le dijo, ¿y qué es la verdad? Cristo no le contestó, se lo había dicho. La verdad es Dios. Lo que tenemos nosotros, es mi interpretación, es precisamente una interpretación, una opinión sobre un determinado hecho histórico. Yo, con respecto a eso, voy a decir, estoy convencido que ningún militar, es decir, es una aberración hablar de obediencia ciega, que hablar de una obediencia inteligente, una obediencia que esté encuadrada en un marco legal. No me puede decir, como alguien dijo, y a mí me ordenaron, yo violé, yo robé, yo torturé. Ningún militar puede cumplir una orden que manifiestamente constituya, manifiestamente la comisión de un delito. Y si lo hace, tiene que responder por eso. Vos, Particularmente contra la Constitución Nacional. ¿Vos te sentís militar? Sí. Sos militar. Te debo al ejército, el cual permanecí en actividad 48 años. Le debo todo con excepción de mis padres, de mi hermana. Bueno, y eso es, y de mi familia. O sea, te sentís militar. Contame o contar a la audiencia, que es mucha a esta hora de la noche en toda Argentina, ¿qué te pasa a vos con, no sé si la sentís, vos creés que hay división de la sociedad con el ejército o es solamente una parte de la sociedad que ve algo referido al ejército y ya le agarra un escozor? A ver, ¿cómo vos notás la relación entre el ejército y la sociedad argentina? Yo creo que hoy no existe esa división, pero sí la he percibido. ¿La has percibido? Era cadete, no me acuerdo si segundo, tercero o cuarto año, salíamos de una misa. Y en aquella época el uniforme de cadete había que usarlo obligatoriamente, porque si no le imponían 30 días de arresto si lo veían vestido de civil. Sí. Y salíamos y 2, 3 señoras, no importa de qué parroquia, para no identificar, nos gritó gallinas. Porque era el uniforme de verano, que es blanco, la gorra del cadete tiene, como los colores del campeón del siglo XX, River Plate, colorado en la gorra. Nos gritó gallinas y dijo, porque ustedes no, era después del 55, no derrotaron a Perón. Éramos cadetes nosotros. Porque ustedes no derrocaron a Perón. Claro, es decir, se confundió lo político con lo militar. Bueno, los militares, no hubo golpes militares, hubo golpes cívicos militares, con importante participación. En mi opinión, yo acepto el disenso y creo que debemos respetarnos en un diálogo respetuoso. Los golpes hubo sectores políticos de distintos signos políticos, empresariales, sindicales, medios de la cultura, y quiero parar acá nomás. Los golpes fueron con una participación. A mí, Martín, siempre me gusta hablar con vos porque importante. Siempre decís con tanto respeto las cosas, decís, según mi interpretación, según mi mirada, te decís no dueño de la verdad, la única verdad la tiene Dios, según tu mirada. Contame esto, ¿cómo viviste los 70, Martín? Porque en los 70 habrás sido capitán, más o menos, o teniente coronel, ¿qué eras? No, en 1970 yo era capitán. Capitán. Cuando ocurre el golpe militar, a fines de 1975... Pero yo no te quiero ir allá al 76, el golpe militar. Te estoy hablando esa década que para nosotros en Argentina aún sigue siendo no entendida, o en realidad entendida, pero tan discutida, ¿viste? Hablar es como un tabú la década del 70. Entonces, bueno, ¿cómo la viviste vos? Cuando, por ejemplo, cuando aparece Montoneros y se presenta con el asesinato a Aramburu, ¿cómo vivías eso dentro de la fuerza o dentro del ejército? Me remonto desde fines de 1969, yo era un joven capitán en aquel entonces. A mí me mandan, sí, una comisión de 8 oficiales, 4 del Ejército, 2 de la Armada y 2 de la Fuerza Aérea, una comisión como casco azul al Medio Oriente. Había terminado la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días había finalizado porque fue
En el en 66. 1967. 67. Y todavía no había llegado la guerra de Yom Kippur Claro. de 1973. Pero coincidió con el rearme egipcio. Existía sobre el canal de Suez. El canal de Suez Es el paso obligado de los barcos. Ahí, claro, sí, pero el canal estaba inactivado. Ujú. Excepto en el medio, el canal, que hay dos lagos donde ahí se cruzaban, porque el canal de Suez no es una obra ¿Y de vos ingeniería fuiste? como el canal de ¿Y Panamá. vos fuiste ahí? ¿Te mandaron ahí como casco azul? Estábamos al borde del canal de Suez. Y esa época, o sea, vos los 70, el inicio de los 70, la violencia de Erb, de Montonero, etcétera, no estabas acá. Todo el año 70 prácticamente estuve allá. Los puestos de observación de Naciones Unidas estaban sobre el canal, o sea que tuve cierta experiencia de ver bombardeos de la Fuerza Aérea israelí sobre las posiciones egipcias, porque estaban a 300 metros con los binóculos, y también algunos, mucho menos, ataques aéreos sobre las posiciones israelíes de los aviones egipcios. Eso me dio una experiencia que ahora, con esto de Ucrania, y también de ver algunas secuelas de la guerra. El problema de los refugiados. Tuve oportunidad cerca del Líbano, Siria, de ver campamentos de refugiados. La guerra tiene esas dos figuras. El refugiado, que es aquel que va a otro país, pero también tiene el desplazado, que es aquel que lo obligan a cambiar de lugar dentro del propio país. Fines del 70 yo volví, me casé. En el año 71, 72, 73 cursé la Escuela de Guerra, Superior de Guerra aquí. Y sí, el caso de Aramburu, yo estaba en Israel, vivía en Jerusalén, cumplíamos misiones en el canal de Suez, aproximadamente 300 y pico de kilómetros. Eso lo viví yo sin estar. Y las circunstancias llevaron. Yo vuelvo 73, 74, 75, estoy en Comodoro Rivadavia, y a fines del 75, por un intercambio que hay, yo ya era oficial de Estado Mayor, me mandan al Centro de Altos Estudios Militares del Perú. Claro. O sea que desde fines del 75 hasta febrero del 78, el año del Mundial, yo estuve en Perú. Martín, O sea que la visión argentina Claro. la viví a través de los diarios, que no informaban mucho. No, sobre lo está que buenísimo, pasaba. esa es otra. Tengo tantas cosas para preguntarte, quiero ir a una fecha clave y a ver, ayúdame, vos tenías, cuando te vas a Malvinas, según te he leído alguna nota tuya, vos te avisan el 2 de abril, te avisan, te movilizan el 2 de abril. No, ojalá hubiera tenido unos días más para preparar. Yo me entero que habíamos recuperado transitoriamente, pero la recuperación, y viví la euforia de todo el pueblo argentino, aproximadamente a las 8 menos cuarto del 2 de abril, cuando entro en Paso de los Libres a mi unidad, y un sargento me dice en la guardia al entrar, se enteró mi teniente coronel, yo era teniente coronel, ocupamos Malvinas, así que me enteré el 2 de abril, la euforia, todo, creo que fue un viernes, me parece, pero no recuerdo bien. Te avisa un soldado tuyo. Un sargento que estaba de guardia se enteró. Es decir, a lo mejor vos te enteraste también, quizás. A lo mejor ¿Era el grupo 3 de Paso de los Libres? Era el grupo Artillería 3, que es un regimiento, nada más que en artillería le dicen grupo. El grupo 3. El grupo Artillería 3 me entero yo el 2 de abril. El martes 13 de abril yo estaba con mi unidad en Malvinas. Eso habla de la improvisación absoluta de esta inoperante junta militar. Digo inoperante porque marginó todo. Sus decisiones fueron un insulto a la estrategia militar y a la estrategia nacional. Fueron un insulto a la estrategia militar. O sea, y a la estrategia nacional también, ¿no? Claro, pero militarmente cuando vos sos un estudioso, vos sos un estratega, sos un estudioso de la guerra, además de ser un gran militar y un muy buen artillero, vos, cuando te fuiste a Malvinas, más allá del sentimiento, ¿vos creías que se podía ganar esa guerra? Después de haber estudiado la historia militar. No solo yo, lo que debí decir yo, varios jefes de unidades, nivel táctico, estoy hablando de nivel teniente coronel, otros Sí. camaradas teniente coronel también,
creo que varios pensábamos, habíamos cursado estudios superiores, había cursado dos escuelas superiores de guerra, Sí. de manera que muchos pensamos lo que yo te voy a transmitir. Para tener éxito en un combate en una zona insular, Malvinas, 500 kilómetros del continente, hay dos condiciones indispensables para tener la más mínima posibilidad de éxito, en mi opinión. Tener el control del mar, la superioridad total local en el mar, o sea, y la superioridad aérea. Nosotros, cuando yo llego a Malvinas y vi toda esa improvisación, que llegaban unidades, Galtieri mandaba lo que quería, posibilidades de éxito ninguna. El control del mar fue desde el vamos totalmente británico, porque la flota de superficie de nuestra armada se borró del combate por orden de Anaya, que había sido el gestor de la guerra, Anaya. La Armada combatió muy bien con la aviación naval y con el Batallón de Infantería Marina número 5, que fue el mejor regimiento de infantería que yo aprecio, tuvo en Malvinas. Tuve toda la guerra y no me prisionero. El cerco aéreo, también el cerco naval y el cerco aéreo se completó, porque ellos tenían dos portaaviones. Los aviones los tenían ahí. Nuestros... la Fuerza Aérea y la Aviación Naval tenía que salir del continente. Claro. Llegaba con pocos minutos, en aquel entonces eran los Mirages de 40 años atrás. O sea que la superioridad aérea, independientemente de las misiones valerosas de nuestros hombres de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, pero superioridad aérea y marítima británica. Hicieron eso, el cerco lo completaron a fines de abril, el 21 de mayo desembarcan, y ahí se inicia lo que se llama el combate terrestre. Los primeros fueron del 1 de mayo, que empezó la guerra. 1 de mayo a las 04:42 se atacó el aeropuerto. Me acuerdo bien porque miré la hora. ¿Te acordás la hora? Miré el reloj y eran 04:42. A lo mejor algunos tendrían 2 minutos más. ¿04:42? A esa hora. Pero no entiendo, ¿cómo eran las 1 menos cuarto de la mañana? No entiendo. Hora argentina, ¿eh? 0:42 de la mañana, la 1 menos cuarto de la mañana. No. Cero. Las 4 de la mañana. Ah, 0, vos me decís 0. 0, digo. Claro, 04. Ah, me lo decís en terminología militar. 0442, claro, las 4 de la mañana. Miré el reloj del aeropuerto, yo tenía, desplegado, pero estaba aproximadamente a, no sé, 1 kilómetro del aeropuerto, 2 kilómetros. De manera que fue un bombardeo de gran altura, no se vieron los aviones, obviamente. La artillería antiaérea, que no era la mía, lo detectó, pero el alcance de las armas antiaéreas no eran 10.000 Martín, metros. ¿habías estado en bombardeos vos personalmente? ¿Te había tocado, habías visto con los binoculares bombardeos en Egipto? Pero en el sector israelí del Sinaí. Perfecto, pero te pregunto, el sonido de las bombas, el sonido de las explosiones, el silbido, como vemos en las películas, ¿está eso? ¿Te lo acordás aún? ¿Cómo es vivir eso? No. Porque yo entiendo que tu grupo gritaban Zapucay los correntinos cuando disparaban los cañones. Después llegamos a eso. Todavía esto que yo te estoy transmitiendo era el 1 de mayo, que es el día que empezó la guerra, que duró 44 días. No, el bombardeo de gran altura, yo escuché las explosiones. Pero como había visto acciones, ataques aéreos por parte de los israelíes y por parte de los egipcios, muy pocos, pero de los israelíes sí, cuando amanece, pero ya era de día, aproximadamente las 9 y pico, era de día, se realizan 2 ataques de la Fuerza Aérea Británica con aviones Sea Harrier. El primero fueron 5 y unos 20, 25 minutos después aproximadamente 4. O sea que hubo un ataque de 9 aviones. Esos aviones sí, los estoy viendo, porque estos aviones eran todos subsónicos. ¿Y qué sentías, San Martín? ¿Cuál es la sensación de un militar como vos, ¿eras teniente coronel ahí? Teniente coronel. Eras teniente coronel, con tu grupo,
¿Qué es? Porque no sé si la palabra miedo está o no, si la adrenalina te lleva a un estado de locura que no te importa que te explote una bomba arriba. ¿Cómo es eso, Martín? Yo voy a dar también una interpretación. Sí, Creo que fue Quevedo, el poeta del siglo de oro español, sí. parece que fue Quevedo, el que dijo que el valor es miedo disfrazado. Es miedo disfrazado. O sea, uno, ya sea soldado, oficial, suboficial, demuestra valor, pero no deja de tener miedo, porque razonablemente tiene que tenerlo, pero el problema es si el miedo lo domina, o uno domina a ese factor negativo que es el miedo. Esto se transforma de distintas formas. Permitidme que diga que mis litoraleños, 80% eran de los soldados, eran correntinos, pero había un puñado de formoseños, misioneros y chaqueños. Estoy seguro que ellos no tuvieron miedo. Yo te transmito lo mío. Si yo evidencié miedo o no, son los soldados míos, los suboficiales, los oficiales que pueden decir. Lo que sí te digo es que en cualquier nivel, un jefe, cuando tiene una responsabilidad de comando, no es problema arriesgar la propia vida, pero es un problema de conciencia muy grande cuando uno arriesga la vida de otros, de subordinados. Martín, Y hay que, los muchachos estos... Dame un segundito, tengo que ir a un corte, que no llego, me van a matar, me quedé enganchado y me pasé un largo rato. Sigo después del corte con Martín, es uno de nuestros héroes de Malvinas, el general Balsa, y hay muchísimo más. Y vamos a hablar de un momento extraordinario que es cuando los ingleses lo felicitan y se dan la mano y comen unos duraznos en almíbar que tenían ahí. Ya venimos, dale. Muy pocas veces se da una visita de la jerarquía del general Martín Balsa en un día tan especial, una semana tan especial. Para nosotros todo el año es malvinero, pero él estaba hablando con mucho orgullo de sus soldados, de sus correntinos, de sus litoraleños. ¿Qué estabas diciendo algo, Martín? Cuando se rindieron también y se dieron la mano con los soldados ingleses. Como tengo poco tiempo, haceme una referencia a tus muchachos y después contame eso del saludo con los ingleses al término de la guerra. Con respecto al miedo, termino de Sí. decir, un jefe en la guerra no puede darse el lujo de tener miedo. Ajá, Tiene que pensar cómo comen, cómo combaten, que no se enfermen. claro. ¿No es cierto? Dios permitió, reitero, que por la acción de mis oficiales y suboficiales y el propio cuidado de los soldados, todos los soldados volvieron vivos. Mira qué bueno, Martín. Los muertos fueron oficiales y suboficiales. Alberto Ramos, que lo perdí, era oficial, observó adelantado en Monte London, figuró como desaparecido hasta hace 5 o 6 años, que su cuerpo lo identificó el equipo argentino de antropología forense. Y un cabo primero que murió a 15 o 20 metros mío, Martín. Ángel Quispe. Mira, te acordás todo y qué bueno te acuerdas de tu gente. Contame esto, Martín, querido. Termina la guerra y se encuentran, tuviste prisionero un mes. ¿Cómo fue ese encuentro con los... ¿Reconoces como buenos combatientes a los ingleses que te han dicho no combatimos por Thatcher, combatimos por la reina? Ah, sí. ¿Pero los reconoces como buenos soldados? Fueron excelentes profesionales y dignos soldados, creo que de los dos lados, argentinos. Respetamos al adversario británico, a la dignidad del adversario, y también lo hicieron los británicos con nosotros. Mirá lo que estás contando de tus... No, pero estoy convencido. Fue una guerra donde se respetó por ambos bandos el derecho internacional humanitario, conocido también como la Convención de Ginebra o los usos y leyes de la guerra, Pero... a diferencia de otras que fueron guerras entre criminales. O sea, terminó la guerra y te llegaste a encontrar cara a cara. ¿Es cierto que un general o un soldado británico te estiró la mano y te dijo, Sí. ¿se terminó la guerra? Sí, voy a esto. También te voy a decir que no hubo una sola víctima civil de los isleños producida por el fuego argentino. Hubo 3 víctimas. Pero cuando el general Jeremy Moore desembarcó, eso me lo contó él después de 15, 17 años en Londres, que me fue a visitar en una visita que yo había hecho invitado por el ¿Te ejército fue a inglés. visitar Jeremy Moore?
una periodista británica, alguna periodista de acá Argentina, coordinaron eso. Cuando yo terminé 3 días y medio de visita oficial, invitado por el jefe del ejército británico, dicen, mañana lo va a ir a visitar, se había coordinado. Me queda poco tiempo, ¿qué te dijo? Llegó en un taxi, hablamos media hora, elogió el comportamiento de las tropas argentinas y me dijo que cuando él desembarcó fue a visitar a los 3 muertos británicos y les dijo, estas muertes son atribuibles al fuego británico, no de los argentinos. Se respetó el 14 de junio la rendición, el 15, 16, el 16 de junio, yo estaba en mi posición, llega un sargento, me dice, lo están buscando, hay un inglés que está diciendo teniente coronel Balsa. Le digo, si usted no habla inglés. No, me dice, pero él dice teniente coronel Balsa, lo único. Me acerco, eran 3 o 4 galeses, no tenían el grado, después uno se trepó el grado, uno era capitán. Y me dice, venimos a felicitarlos porque ustedes combatieron muy bien. No. Un detalle, los ingleses vinieron sin armamento, pero nosotros, hasta ese día, todos mis soldados tenían el armamento portátil en la mano. Martín les dijo, 3 galeses dijeron, les vinieron a decir, venimos a felicitarlos por cómo combatieron. Sí, y me dijo, en inglés me dijo, yo lo entendí bien, pero le dije, por favor, dígamelo de nuevo, porque dijo, ustedes mataron muchos galeses y gurkas con su artillería. Yo le entendí bien, pero le dije, no le interpreté bien, porque él dijo matar. Entonces miraron y me dijo, no, usted produjo muchas bajas. Ah, le digo, bajas sí, yo no vine a matar y ustedes tampoco. Martín, matamos usted no como consecuencia de la guerra. Pero, bueno, me dijo eso y dijo, el capitán galés nosotros, el problema ahora es entre Mr. Galtieri y la señora Thatcher. Nosotros no peleamos por la señora Thatcher, me dijo, peleamos por Inglaterra y por la reina. Y un capitán que estaba al lado mío, falleció, un capitán de apellido Cordero, le dijo, nosotros no peleamos por Galtieri, peleamos por un sentimiento. Y ahí me dijo el galés, todo en inglés, we can shake hands now. ¿Podemos darnos la mano? Nos dimos la mano. Él ahí se destapó el grado. Y teníamos una lata que habíamos comprado con fondos propios de víveres no perecederos. ¿Puedo decir la marca? Sí. Creo que era marca Inca. Un estuche, el envase era negro con unos duraznos. Un durazno amarillo. La abrimos y compartimos eso. Ellos estaban sin armas y nosotros, el arma portátil lo teníamos porque lo entregamos al día siguiente. Martín, cerremos la charla porque me tengo que ir ya, Martín. Sí, me tengo que ir ya. Quiero decir 2 cosas. Me has hecho recordar mucho. San Martín decía que una derrota bien peleada es mejor que una victoria casual. Y yo estoy convencido que un militar cumple mejor su función cuando gana la paz que cuando hace y gana la guerra. La guerra la pierden los dos. Hay tantos soldados británicos suicidados como argentinos. Por eso, ¿puedo mandar un mensaje? El último nos sacan del aire. A todos los combatientes, a todos los veteranos, sin distinción de fuerza armada, sin distinción de fuerza de seguridad, ni de jerarquía. Pero permitidme que me dirija a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos y algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida. Los voy a olvidar posiblemente cuando esté en Jardín de Paz. Ahí no los voy a poder recordar. Los zapucay de ustedes, a la noche, mientras los fuegos de artillería fueron 80-90% de noche. Los zapucay de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Hasta mañana.